Hay algo que silenciosamente apaga la presencia de Dios en tu vida. No es un pecado visible, nadie lo ve, pero el cielo lo siente. ¿Sabes cuál es? Hay pecados que el mundo aplaude, pecados que la sociedad tolera, y pecados que incluso la iglesia ha aprendido a ignorar. Pero existe una categoría diferente, la de los pecados que nadie ve, que no hacen escándalo, que no rompen relaciones visibles, pero que lentamente van apagando algo precioso en el interior del creyente. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que el alma que se aleja de Dios raramente lo hace de un solo golpe. Se aleja en pasos silenciosos, en decisiones pequeñas, en hábitos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, levantan un muro invisible entre el creyente y su Señor. Hoy vamos a hablar de 3 pecados que no hacen ruido. No son los pecados que aparecen en los titulares, no son los que la gente señala con el dedo. Son pecados silenciosos, internos, que se esconden detrás de palabras religiosas y apariencias piadosas. Y son exactamente los que más alejan al Espíritu Santo. Spurgeon también escribió que el mayor peligro para el cristiano no es el pecado que lo derrumba de golpe, sino el que lo enfría lentamente. Esa frase debería detenernos, porque hay pecados que no te destruyen de inmediato, pero te van vaciando por dentro, día a día, hasta que miras hacia arriba y ya no sientes nada. Y ese vacío no siempre llega con drama. A veces llega disfrazado de rutina, de cansancio espiritual, de oraciones que se vuelven mecánicas, de una Biblia que se abre cada vez menos, de alabanzas que suenan en los labios pero no resuenan en el corazón. Ese es el peligro del que hablaremos hoy. Piensa en la llama de una vela. No se apaga de golpe en un cuarto cerrado, se va reduciendo. Primero pierde intensidad, luego parpadea, luego apenas brilla, y si nadie la protege, si nadie la alimenta, se extingue sola, en silencio. Así ocurre con la vida espiritual cuando toleramos lo que deberíamos soltar. Lo que hace tan peligrosos a estos 3 pecados es precisamente su invisibilidad. Puedes cantarlos en la iglesia, orarlos en casa y aún así llevarlos contigo. Puedes rodearte del lenguaje espiritual y seguir alimentándolos en lo secreto. Puedes incluso enseñar a otros sobre santidad mientras los abrigas en tu interior. El profeta Isaías lo describe con una claridad que corta. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. No es que Dios se haya ido, es que hay algo que interrumpe la comunión, algo que bloquea el rostro de Dios. Y lo que más impacta de ese versículo es que Dios no se aleja furioso, se aleja entristecido, como un padre que extiende los brazos y encuentra que su hijo ha levantado una pared entre los dos, no de ladrillo, de silencio, de indiferencia, de pecados pequeños que nunca fueron entregados. La buena noticia es que esa pared no es permanente. Dios mismo dice en Joel 2:12, «Volveos a mí con todo vuestro corazón, no con gestos vacíos, sino con sinceridad, no con promesas que se olvidan al día siguiente, sino con una entrega genuina». El camino de regreso siempre está abierto para quien realmente quiere volver. Esto nos lleva a entender que el problema nunca ha sido la falta de amor de Dios. El problema siempre ha sido aquello que, de manera silenciosa, hemos dejado instalarse en nuestra vida. Y hoy Dios nos da la oportunidad de reconocerlo, nombrarlo y soltarlo. Porque lo que se nombra puede ser entregado, y lo que se entrega puede ser sanado. El creyente que vive con pecados silenciosos no deja de ser creyente, pero vive por debajo de lo que Dios tiene para él. Vive con menos gozo, menos paz, menos dirección. Vive como quien tiene acceso a un tesoro enorme, pero camina por la vida con las manos vacías. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Si sientes que esa llama interior se ha apagado o debilitado, este recurso fue creado pensando exactamente en ti. Puedes adquirirlo a través del enlace que está en el primer comentario fijado de este video. No dejes pasar esta oportunidad de volver a caminar cerca de Él. Ahora bien, ¿qué son exactamente estos pecados silenciosos? Son aquellos que el mundo no condena,
que a veces la propia Iglesia pasa por alto, pero que el Espíritu Santo siente con una sensibilidad que nosotros no alcanzamos a comprender. Son pecados del corazón, de la actitud, de la intención oculta. La Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de todo, y cuando algo impuro se instala ahí adentro, aunque nadie más lo vea, el Espíritu Santo lo percibe, y su presencia dulce y poderosa comienza a retroceder. No porque Dios nos abandone, sino porque la santidad de Dios no puede convivir cómodamente con lo que nosotros toleramos. El Espíritu Santo es sensible. La Escritura dice en Efesios 4:30 que podemos contristarlo, y en 1 Tesalonicenses 5:19 que podemos apagarlo. Eso no sucede solamente con los pecados grandes. Sucede muchas veces con lo que nadie ve, con lo que guardamos en silencio, con lo que justificamos usando argumentos que suenan razonables, pero que, en lo profundo del alma, sabemos que no están bien delante de Dios. Esa tensión interna es la señal de que algo necesita ser atendido. Hay una diferencia enorme entre conocer la doctrina y conocer al Dios de la doctrina, entre hablar de la presencia del Espíritu y vivir en esa presencia. Muchos creyentes saben mucho sobre Dios y sienten muy poco de Dios. Y esa brecha, casi siempre, tiene una causa. Hoy vamos a mirarla de frente, porque el mismo Dios que señala el problema ya tiene preparada la restauración. Su deseo más profundo no es alejarse de ti, sino volver a estar cerca. Y para eso, primero necesitamos ser honestos sobre lo que ha estado separándonos de Él. Eso es exactamente lo que haremos en este mensaje, así que quédate hasta el final. Cada parte fue preparada con oración, creyendo que Dios tiene algo específico que decirte hoy, justo donde estás. Antes de continuar, si este contenido toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos mensajes que buscan edificar tu fe y acercarte más a Dios. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Y también quiero contarte algo que puede transformar tu vida espiritual. Hemos preparado un ebook llamado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Son 21 días de devocionales profundos, reflexiones honestas y oraciones poderosas para ayudarte a reconectar con la presencia de Dios de manera genuina. El primer pecado silencioso que aleja al Espíritu Santo es la falta de perdón. No el odio declarado, no la enemistad visible, sino esa forma sutil y disfrazada de guardar una ofensa en el corazón. Ese rencor que se lleva con una sonrisa en el rostro y una piedra en el pecho. Hay personas que llevan años con una herida sin cerrar. Tal vez fue un familiar que traicionó su confianza, un amigo que los abandonó en el momento más difícil, un líder de la iglesia que los hirió con palabras o con acciones, y en lugar de soltar esa carga, la han convertido en compañera de vida. Lo inquietante es que ese rencor no siempre se llama rencor. A veces se llama precaución, a veces se llama distancia saludable, a veces se llama memoria. Y mientras siga con otro nombre, el corazón nunca lo entregará a Dios, porque no reconocerá que es precisamente eso lo que necesita ser soltado. La Biblia habla con una claridad que no da lugar a interpretaciones cómodas. En Mateo 6:15 Jesús dice: «Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». No es una sugerencia, es una ley espiritual. El perdón que recibimos está conectado al perdón que damos. Esto no significa que el dolor no sea real. Significa que el dolor no puede ser el dueño de tu alma. Porque cuando guardas una ofensa, no estás castigando a quien te hirió. Estás construyendo una cárcel para ti mismo y entregando las llaves a alguien que, muchas veces, ya ni siquiera lo recuerda. El apóstol Pablo lo entiende así cuando escribe en Efesios 4:31-32. «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Nota la estructura de ese mandamiento. No dice,
perdona cuando sientas que la persona lo merece. No dice, perdona cuando el dolor haya pasado. Dice, perdonad como Dios os perdonó en Cristo. Y Dios nos perdonó cuando todavía éramos sus enemigos, cuando todavía no lo merecíamos. Aquí está el núcleo del problema. Guardamos el rencor porque sentimos que perdonar es injusto, que soltar la ofensa es validar lo que nos hicieron. Pero el perdón no es un tribunal, no es una declaración de que lo que pasó estuvo bien. Es una liberación, es decirle a Dios, yo suelto esto, tú te encargas. Y cuando sueltas esa carga, algo ocurre en el Espíritu. El Espíritu Santo que se había retirado a un rincón silencioso de tu corazón porque no podía cohabitar con la amargura, comienza a moverse de nuevo. Porque el amor es su atmósfera, y donde hay falta de perdón, el amor se asfixia. Piensa en alguien a quien le hayas costado trabajo perdonar. Tal vez ese nombre acaba de venir a tu mente. No es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando esa puerta que has mantenido cerrada. Y detrás de esa puerta no hay justicia humana. Hay libertad, hay restauración, hay presencia de Dios. El rencor también afecta la oración. Jesús lo dijo en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Tal vez la respuesta está en ese versículo. No se trata de una fórmula religiosa. Se trata de una realidad espiritual. La oración que sube con amargura en el corazón encuentra resistencia. No porque Dios sea cruel, sino porque la falta de perdón coloca al corazón fuera de la alineación con el corazón de Dios, que es un corazón que perdona. Perdonar no siempre es un sentimiento. A veces es una decisión que se toma antes de que el sentimiento llegue, es decir, en voz alta, en oración. Señor, yo elijo perdonar a esta persona, no porque lo sienta todavía, sino porque confío en que tú puedes sanar lo que yo solo no puedo sanar. Esa oración simple puede ser el inicio de una de las transformaciones más profundas que una persona puede experimentar, porque cuando el corazón se abre al perdón, se abre también a Dios. Y un corazón abierto a Dios vuelve a sentir su presencia de maneras que no se pueden describir con palabras. La falta de perdón es el primer pecado silencioso porque parece justificado, parece una respuesta razonable al dolor, pero por debajo de esa justificación está haciendo algo que ningún creyente debería aceptar. Está apagando el fuego del Espíritu Santo en su propio corazón. Dios quiere sanar esa herida, pero para sanarla, primero necesita que tú la dejes ir, no que la olvides, porque el olvido no siempre es posible ni necesario, sino que la sueltes, que dejes de alimentarla, que decidas que esa persona ya no tendrá el poder de determinar tu temperatura espiritual. Cuando lo hagas, descubrirás algo extraordinario, que el que más se beneficia del perdón no es quien recibe el perdón, eres tú. Porque el perdón te devuelve algo que el rencor te había robado, el acceso libre, sin obstáculos, a la presencia de aquel que te amó primero. Y esa presencia, una vez que vuelves a experimentarla, te hace entender que no hay herida humana que valga más que la comunión con Dios. Ninguna ofensa del pasado merece ocupar el lugar que solo le pertenece a Él en tu corazón. Ese lugar fue creado para ser habitado por amor, no por amargura. Hay algo que el rencor nunca podrá darte: paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la que Pablo describe en Filipenses 4:7, solo fluye en un corazón que ha elegido soltar. Un corazón que ha decidido parecerse más a Dios que al dolor que alguna vez recibió. El perdón también restaura la voz profética en el creyente. Cuando el corazón está libre de amargura, puede escuchar con claridad la dirección del Espíritu. Puede discernir sin interferencias, puede obedecer sin que el peso del pasado lo frene. La libertad espiritual comienza con esa decisión de soltar. Con ese primer pecado silencioso identificado y entregado, el camino hacia la restauración ya ha comenzado. Pero aún quedan dos más, y el siguiente es uno que muchos creyentes practican sin darse cuenta.
escondido detrás de una apariencia de humildad y espiritualidad. Permanece con nosotros, porque lo que viene a continuación puede cambiar radicalmente la manera en que entiendes tu relación con el Espíritu Santo. Hay revelaciones que no se encuentran fácilmente, y este es el momento de recibirlas. El segundo pecado silencioso que aleja al Espíritu Santo es la doblez, esa brecha entre lo que se aparenta ser y lo que realmente se es, entre la imagen que se proyecta hacia afuera y la vida que se vive hacia adentro, entre el lenguaje espiritual y la realidad del corazón. No hay nada más agotador que vivir una doble vida. Y cuando hablamos de doblez, no nos referimos solamente a los grandes escándalos. Nos referimos a algo más cotidiano y más peligroso, la tendencia a mostrar una versión más santa de uno mismo de lo que realmente se es en el secreto. Es el creyente que ora en público con elocuencia, pero que en privado hace semanas que no abre la Biblia. El que habla de amor al prójimo, pero que alberga desprecio hacia ciertas personas en su corazón. El que da testimonio de la bondad de Dios, pero que en su casa vive lejos de esa bondad. Jesús fue más directo sobre esto que sobre casi cualquier otro tema. En Mateo 23, 27, 28 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esas palabras no fueron dirigidas a los paganos ni a los enemigos declarados de Dios. Fueron dirigidas a personas religiosas, a líderes espirituales, a quienes conocían las Escrituras de memoria. La doblez no vive en los márgenes de la fe, vive en el centro de la religiosidad sin transformación. La doblez nace del miedo a ser visto tal como uno es, del miedo a que la comunidad descubra las luchas reales, las dudas genuinas, las caídas que no se han superado del todo, y ese miedo, en lugar de llevar a la persona al arrepentimiento, la lleva a la actuación. Pero el Espíritu Santo no puede ser engañado. En Hechos 5, Ananías y Zafira cayeron muertos, no por robar dinero, sino por mentir al Espíritu Santo. El texto dice con claridad que Pedro les preguntó: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La doblez tiene consecuencias espirituales graves. No se trata de que Dios nos fulmine cada vez que fallamos. Se trata de algo más profundo. La doblez cierra el canal por donde fluye la gracia. Cuando fingimos ser lo que no somos, estamos diciéndole a Dios que no necesitamos su transformación real, que la apariencia nos basta. Y eso entristece al espíritu. El salmista David entendió esto en lo más profundo de su propio quebranto. En el Salmo 51:6 escribió: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo». Dios no busca actuaciones perfectas, busca autenticidad, busca un corazón que se presente tal como es, con sus manchas, con sus grietas, con su necesidad real. La autenticidad delante de Dios es uno de los actos más valientes que un creyente puede realizar, porque implica soltar la máscara, implica llegar a la presencia de Dios no con el traje religioso puesto, sino con el alma desnuda, diciendo: «Señor, esto es lo que hay. Sé tú quien lo transforma». Y cuando eso ocurre, algo extraordinario sucede. El Espíritu Santo, que durante mucho tiempo había estado esperando detrás de esa máscara, finalmente puede trabajar en lo que realmente necesita ser trabajado, porque no puede sanar lo que no se le muestra, no puede transformar lo que se le esconde. La doblez también destruye la comunidad. Cuando todos en un grupo de creyentes están actuando, nadie puede ser ayudado verdaderamente. Nadie puede decir: «Yo también lucho con eso». Nadie puede orar con genuinidad. La iglesia se convierte en un teatro donde todos representan el mismo papel de victoria constante. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La sanidad espiritual no ocurre en la actuación, ocurre en la honestidad. Ocurre cuando alguien se atreve a romper el silencio y decir la verdad sobre lo que está viviendo en su interior. Esto no significa que debemos exponer nuestra vida privada ante cualquier persona. Significa que delante de Dios, en la intimidad de la oración,
necesitamos ser completamente honestos, sin filtros, sin editar lo que decimos para sonar más espirituales. Solo la verdad en toda su crudeza y en toda su necesidad. Dios no se sorprende con lo que encuentre cuando quitas la máscara. Él ya lo sabe todo. Lo que espera no es sorprenderte con un descubrimiento, sino que tú te atrevas a presentarte tal como eres. Porque es en esa honestidad donde la gracia opera con mayor poder y con mayor libertad. La doblez también roba la paz interior. Mantener una imagen cuesta energía, cuesta vigilancia constante, cuesta el esfuerzo permanente de controlar lo que se muestra y lo que se esconde. Y ese agotamiento espiritual es una de las razones por las que tantos creyentes sienten que la fe se ha vuelto una carga. Cuando la fe se vive desde la autenticidad, se convierte en descanso, en libertad, en el gozo de ser conocido completamente por Dios y aún así ser amado. Esa es la experiencia que Jesús describe en Mateo 11:28 cuando dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hay creyentes que cargan ese cansancio desde hace años sin saber exactamente de dónde viene. Y viene de aquí, de la distancia entre quién dicen ser y quién realmente son. Esa brecha, por pequeña que parezca, es suficiente para que el Espíritu Santo no pueda operar con plena libertad en su vida. Vivir en transparencia delante de Dios no es debilidad. Es una de las formas más elevadas de fe. Es decirle: confío en que tu amor es más grande que mis fracasos. Confío en que tu gracia cubre lo que yo no puedo cubrir. Confío en que me amas no por lo que aparento, sino por lo que soy. El segundo pecado silencioso se vence con una sola decisión: la de ser real. Real con Dios, real con uno mismo, real en la medida en que sea sabio, con la comunidad de fe. Porque donde hay verdad, hay luz. Y donde hay luz, el Espíritu Santo puede moverse con toda la plenitud de su poder. Suelta la máscara. No la necesitas delante de Dios. Él ya te conoce y ya te ama tal como eres. Y precisamente porque te ama, quiere transformarte. Pero esa transformación comienza cuando dejas de fingir y empiezas a ser. Cuando la autenticidad reemplaza a la actuación. Hemos visto dos pecados silenciosos: la falta de perdón y la doblez. Cada uno a su manera construye una barrera entre el creyente y el Espíritu Santo. Pero el tercero es quizás el más extendido de todos, y el que más fácilmente se confunde con virtud. El tercer pecado silencioso que aleja al Espíritu Santo es la queja. No la queja ocasional que brota del cansancio humano, sino esa queja habitual, instalada, que se convierte en el lente a través del cual se interpreta toda la vida. El murmuro constante que cuestiona la bondad de Dios sin darse cuenta de que lo está haciendo. La queja tiene una característica particular: se disfraza con facilidad. A veces se llama honestidad, a veces se llama realismo, a veces se llama desahogo. Y mientras siga con esos nombres, el creyente no la reconocerá como lo que realmente es: una declaración implícita de que Dios no está siendo suficiente, no está siendo justo, no está siendo bueno. La Escritura registra el caso más famoso de queja colectiva en la historia de Israel. El pueblo que había visto el mar dividirse, que había caminado sobre tierra seca mientras las aguas se cerraban sobre el ejército egipcio, ese mismo pueblo comenzó a murmurar en el desierto. En Números 14:27, Dios mismo dice: ¿hasta cuándo oiré esta mala multitud que murmura contra mí? Hay algo en ese versículo que golpea con fuerza. No dice: ¿hasta cuándo se quejarán de sus circunstancias? Dice: murmura contra mí. Dios toma la queja de manera personal, porque la queja en su esencia es una acusación contra su carácter, es decir, aunque sea sin palabras: Dios, tú has fallado. Dios, esto no está bien. Dios, no confío en ti. Y cuando esa actitud se instala en el corazón, el Espíritu Santo no puede fluir con libertad, no porque Dios sea orgulloso ni porque castigue al que se queja, sino porque la queja cierra el corazón a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6.
La queja y la fe no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Piensa en lo que ocurre cuando alguien se queja constantemente. La visión se estrecha, solo se ven los problemas, solo se recuerdan las veces que las cosas salieron mal. Las bendiciones se vuelven invisibles, las respuestas a la oración se olvidan. El corazón se vuelve sordo a la voz del Espíritu que quiere mostrar el camino. En contraste, el apóstol Pablo escribe desde una prisión: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo». 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. No dice, dad gracias cuando todo esté bien, dice, en todo, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez, en el entendimiento y en el misterio que aún no tiene respuesta. La gratitud no es ingenuidad, no es pretender que el dolor no existe, ni que las circunstancias difíciles son fáciles. La gratitud es una decisión teológica. Es la declaración de que Dios sigue siendo bueno incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Es anclar el corazón en el carácter de Dios en lugar de anclarlo en las condiciones del momento. Hay una conexión directa entre la gratitud y la presencia del Espíritu Santo. El Salmo 104 dice, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». La gratitud no es solo una respuesta a la presencia de Dios, es también un portal hacia ella. Es el camino que abre el corazón a lo que Dios quiere hacer adentro. Cuando una persona transita de la queja a la gratitud, algo visible ocurre en su espíritu. El peso se levanta, la visión se amplía, comienza a ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veía obstáculos. La misma situación, el mismo contexto, pero un corazón diferente, que ya no está encerrado en su propio descontento. Esto no es una técnica psicológica ni un truco mental, es una realidad espiritual que la Biblia enseña con consistencia. Filipenses 4, 6, 7 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones». Nota la secuencia. Petición más acción de gracias igual a paz que sobrepasa el entendimiento. No es solo pedir, es pedir desde un corazón agradecido, desde un corazón que ya reconoce lo que Dios ha hecho, mientras confía en lo que Dios hará. Esa combinación produce una paz que no depende de las circunstancias externas. La queja también tiene un efecto contagioso. Un corazón que murmura tiende a arrastrar a otros hacia el mismo espíritu. En cambio, un corazón agradecido levanta a quienes lo rodean. Crea una atmósfera donde la fe puede crecer, donde el Espíritu Santo puede moverse, donde las personas comienzan a ver a Dios de manera diferente. ¿Cuántas veces al día te quejas? No solo en voz alta, sino en tus pensamientos, en las conversaciones internas que nadie más escucha, en la manera en que interpretas lo que te pasa. Esa es la pregunta que el Espíritu Santo quiere que te hagas hoy. No para condenarte, sino para invitarte a algo mejor. Porque existe una manera de vivir diferente. Una manera en la que el corazón, en lugar de registrar primero lo que falta, registra primero lo que tiene. En la que la primera reacción ante la dificultad no es la queja, sino la confianza. En la que Dios ocupa el centro, no la circunstancia. Ese estilo de vida no se construye de la noche a la mañana. Es un hábito espiritual que se cultiva día a día. Comienza con decisiones pequeñas. Dar gracias en la mañana antes de revisar las preocupaciones del día. Reconocer una bendición antes de nombrar un problema. Alabar a Dios por lo que ya hizo antes de pedir lo que falta. Con el tiempo, esas decisiones pequeñas transforman la arquitectura interna del alma. El corazón que antes era un campo fértil para la queja se convierte en un corazón dispuesto, sensible al Espíritu, abierto a ser usado por Dios. Y esa transformación es una de las más poderosas que un creyente puede experimentar en su vida. El tercer pecado silencioso, la queja habitual, se vence con gratitud deliberada. No con fingir que todo está bien, sino con elegir ver la bondad de Dios incluso cuando el panorama es oscuro. Con recordar que Dios ha sido fiel antes y que seguirá siendo fiel.
con declarar desde lo profundo: Señor, te doy gracias porque tú eres suficiente. Hemos llegado a un punto importante de este mensaje. Los 3 pecados silenciosos han sido nombrados: la falta de perdón, la doblez y la queja. 3 puertas que, cuando se cierran, devuelven al corazón su capacidad de ser habitado plenamente por el Espíritu Santo. En las siguientes partes de este video, vamos a ver cómo se produce esa restauración, cómo Dios actúa cuando el creyente da esos pasos de regreso, porque el Espíritu Santo no está lejos, está esperando con toda su plenitud que el corazón vuelva a estar disponible para Él. Nombrar el problema es el primer paso, pero lo que el corazón realmente necesita no es solo identificar lo que ha estado mal, sino entender cómo regresar, cómo volver a ese lugar de intimidad con el Espíritu Santo que quizás se perdió hace tiempo. Y esa es exactamente la pregunta que vamos a responder en esta parte. La restauración espiritual no comienza con un programa ni con una lista de pasos a seguir. Comienza con una actitud. La actitud del hijo pródigo de Lucas 15, que en medio de su miseria tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre. No esperó sentirse mejor. No esperó tener mejores condiciones. Se levantó y fue. Esa imagen es poderosa porque describe exactamente lo que Dios espera de nosotros. No perfección antes de volver. No una vida ya arreglada como condición para el regreso. Solo el movimiento del corazón hacia Él. Solo la decisión de orientarse en la dirección correcta. Y Dios, como el Padre de la parábola, corre a nuestro encuentro. El primer paso concreto hacia la restauración es el arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento de fachada, el que pide perdón solo para aliviar la culpa, sino el arrepentimiento que cambia la dirección. En griego, la palabra es metanoia, que significa literalmente un cambio de mente. Ver las cosas como Dios las ve. Cuando el creyente lleva delante de Dios los 3 pecados silenciosos que hemos visto, falta de perdón, doblez y queja, y los nombra sin excusas, sin justificaciones, algo poderoso ocurre. La luz entra. 1 Juan 1:9 lo promete con claridad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota las 2 dimensiones de esa promesa. No solo perdón, sino limpieza. No solo el registro borrado, sino el corazón renovado. Dios no solo quita la deuda, sino que restaura la capacidad de caminar en una dirección diferente. Esa es la generosidad de la gracia. Va más allá de lo que pedimos o entendemos. El segundo paso hacia la restauración es la renovación de la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente que ha estado habitada por rencor, por doblez, por queja, necesita ser renovada con la palabra de Dios de manera intencional y constante. Esto significa volver a la Biblia, no como un ritual, sino como un encuentro. No como una obligación religiosa, sino como el espacio donde Dios habla, donde el Espíritu Santo toma las palabras escritas y las convierte en vida para el alma que está hambrienta de su presencia. El tercer paso es la oración restaurada, no la oración mecánica, la que recita frases aprendidas sin implicar el corazón, sino la oración honesta, la que llega a Dios tal como uno está. La oración del Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa oración es una invitación. Es abrir las puertas del interior y decirle a Dios: entra, mira todo. No solo lo que quiero mostrarte, sino lo que he estado escondiendo. Y haz lo que solo tú puedes hacer. Es una oración que requiere valentía, pero que produce una libertad que ninguna otra cosa puede dar. El cuarto paso es la comunión continua con el Espíritu Santo. Pablo escribe en Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu no es un evento puntual, es un estilo de vida. Es consultar al Espíritu antes de hablar,
Antes de decidir, antes de reaccionar. Es ese diálogo interno constante. Señor, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Cómo respondes tú en esta situación? ¿Qué quieres que yo haga ahora mismo? Esa sensibilidad al Espíritu Santo no se logra de un día para el otro, pero se construye con la práctica diaria de reconocer su presencia y su liderazgo en los asuntos cotidianos. Hay algo que también es fundamental en este proceso: la paciencia con uno mismo. La restauración espiritual no es instantánea, es un camino. Habrá días en los que el corazón regresará a viejos patrones. Habrá momentos en los que la queja vuelva, en los que la máscara quiera ponerse de nuevo, en los que la amargura intente reclamar su lugar. Y en esos momentos, la respuesta no es la condenación, sino el regreso rápido. Como un árbol que se dobla con el viento pero cuyas raíces lo mantienen firme, el creyente que está en proceso de restauración vuelve a Dios una y otra vez, sin rendirse, sin considerar que su fragilidad lo descalifica. Porque Dios no trabaja con personas perfectas, trabaja con personas disponibles, con corazones que dicen: aquí estoy, Señor. Sé que no soy lo que debería ser, pero quiero serlo. Y en ese querer sincero, el Espíritu Santo encuentra el espacio que necesita para operar. La restauración también tiene una dimensión comunitaria. No es solo un proceso entre el creyente y Dios en lo secreto. Es también encontrar hermanos de fe con quienes caminar en transparencia. Personas delante de las cuales no hace falta actuar. Personas que oran contigo, que te dicen la verdad con amor, que te recuerdan quién eres en Cristo. Esa comunidad auténtica es uno de los regalos más grandes que Dios da al creyente en su camino de restauración. No reemplaza la relación personal con Dios, pero la sostiene y la enriquece. Nos recuerda que no estamos solos en este proceso, que otros también luchan, también caen y también se levantan. El Espíritu Santo, cuando encuentra un corazón que ha soltado el rencor, que ha dejado la doblez, que ha cambiado la queja por gratitud, no llega tímidamente, llega con plenitud, con los frutos que Pablo describe en Gálatas 5:22: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no son resultados del esfuerzo humano, son la evidencia natural de una vida habitada por el Espíritu. Son lo que ocurre cuando el corazón ya no está bloqueado por los pecados silenciosos y el Espíritu puede moverse con toda la libertad y el poder que le son propios. Vivir con esa plenitud no es una experiencia reservada para unos pocos elegidos. Es la herencia de todo creyente que decide, con honestidad y con fe, presentar su corazón abierto delante de Dios, que decide dejar de construir muros y empezar a derribarlos uno a uno, con la ayuda del único que tiene el poder de hacerlo. La pregunta que queda entonces no es si Dios quiere restaurarte. La Escritura es clara: Él quiere. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer los movimientos del corazón que abren la puerta. Pequeños movimientos, sí, pero movimientos reales. Movimientos que cambian la dirección de todo. Hoy nombramos lo que muchos nunca se atrevieron a nombrar: la falta de perdón, la doblez y la queja alejan al Espíritu Santo en silencio. Pero Dios también escucha al corazón que decide soltarlos. Su presencia está disponible para ti, ahora mismo. Si quieres profundizar este camino de restauración, adquiere nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el enlace del primer comentario fijado. Fue creado para acompañarte en este proceso día a día. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te bendijo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón hoy. Y no te pierdas los próximos videos que aparecerán en pantalla.